Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia ¿Cómo implementar resiliencia en las pymes? Presento a la ponente. Ana Chalicó es licenciada en Ciencias de la Informática del IPN, certificada en ISO 27001, 2022, COVID, Scrum Master y Ciberseguridad. Líder WOMC Talks, Speaker y Top Women in Cybersecurity. Más de 30 años en consultoría de TEI en sectores público y privado. Experiencia en arquitectura aplicativa y preventa de soluciones. Actualmente, socia y directora comercial en TOSA, empresa de protección integral de información. Coordina ventas y relaciones con mayoristas y fabricantes. Una vez más, bienvenidos. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes de temer el resultado de 100 batallas. Sun Tzu. Quise iniciar esta conversación con esta frase porque me parece que es muy importante para el tema que queremos platicar. En este país, la mayoría de las pymes mexicanas pues son el motor de nuestra economía. Generan el 52% de los ingresos y emplean a más de 27 millones de personas, que representan casi el 70% del total de personas que trabajan en el sector empresarial. Esto con datos del Gobierno de México en junio de 2024. Cuando hablamos de retos en el ciberespacio, pues las MIPYMES mexicanas se encuentran también expuestas a ellos, solo que hay retos diferentes que enfrentan. Entre los retos diferentes están, como siempre, la falta de presupuesto y muchas veces la cantidad de recursos disponibles o de personas que están dentro de la organización y que pueden trabajar para este tema. El 77% de las empresas expresan al menos o han experimentado al menos una brecha de ciberseguridad en los últimos 2 años y el 64% de estos incidentes fueron causados por errores humanos, de donde se viene a confirmar que nosotros como factor humano somos el eslabón más débil en esta cadena. Y dado este antecedente, me gustaría llegar a la definición de lo que significa la ciberresiliencia. La ciberresiliencia tiene diferentes formas en las que se ha definido a través del tiempo, pero me gustó mucho una definición que nos da el doctor Arturo García en su libro de Ciberméxico, y lo que quiere decir es que la ciberresiliencia es la capacidad de anticiparse, soportar y recuperarse parcial o totalmente ante un ciberataque con el fin de proveer continuamente bienes y servicios hasta que nos adaptemos a las condiciones diferentes al estado inicial y se alcance un nuevo equilibrio. Lo que quiere decir es que no significa nada más que enfrentemos un reto, sino que nos adaptemos al nuevo entorno y sobre esas nuevas condiciones empecemos a trabajar y sigamos proveyendo los bienes y servicios. Este concepto para las pymes es muy importante porque significa que ellas tienen que tener la capacidad de adaptarse al nuevo entorno en el que estamos viviendo. Y como ustedes saben, lo único constante es el cambio dentro de las situaciones que hay ahorita en el año 2024 y lo que viene en el 2025. Y en nuestro país, pues cada día hay más retos. Estamos, por ejemplo, ahorita ante el reto de un cambio de gobierno. Ese reto trae una serie de variables y de constantes que vienen a cambiar las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Y también hay retos que vienen del exterior. Por ejemplo, estamos también en un año de elecciones en Estados Unidos y eso también es un reto para las MIPYMES mexicanas. Tenemos el tema del nearshoring, tenemos el tema de la competencia, tenemos el tema de la migración que viene de Centroamérica y de otros países, y todo eso hace que las MIPYMES mexicanas se enfrenten cada vez a más retos. Por lo tanto, esa capacidad de ciberresiliencia tiene que ser algo que se debe de empezar a trabajar. Y ahí, para eso hay diferentes requisitos para esta implementación. Como hemos dicho, la ciberresiliencia es algo fundamental para la supervivencia y para garantizar que los datos siguen siendo protegidos y que las operaciones de la empresa pueden seguir adelante, que se puede seguir prestando el servicio ante cualquier contingencia, amenaza o incidente cibernético,
pues hay diferentes cosas que las MIPYMES pueden hacer para protegerse. Y siempre hemos dicho que la mejor protección es estar preparados, tener los elementos listos por si algo sucede. No podemos blindarnos y decir que nunca nos vamos a sufrir ningún ataque o ningún ciberataque. Siempre estamos expuestos a algún tipo de delito, de amenaza o inclusive a un descuido humano, que es lo que platicábamos al principio. Al final, nosotros como personas somos las primeras que tenemos el riesgo a que la empresa pueda caer en algún incidente o que pueda tener alguna pérdida o algún robo de información. Entonces, uno de los primeros requisitos para que esto pueda suceder de la mejor forma es que las personas y los colaboradores que estén dentro de las empresas tengan conciencia y estén formados. Y para eso necesitamos capacitar al personal. ¿Capacitar al personal cómo? Hay que impartir talleres, hay que hacer cursos de concientización sobre ciberseguridad hacia que todos los empleados, dependiendo del nivel que tengan y haciéndolo en el lenguaje que cada uno de ellos comprenda mejor y utilizando diferentes técnicas y también tomando en cuenta el tipo de generación de colaboradores que forman a nuestras MIPYMES. Si los colaboradores son muy jóvenes, son millennials, son centennials, si los colaboradores tienen mayor edad, que son una generación X o inclusive una generación mayor, hay manera de dar esa concientización y capacitación en diferente tipo de lenguaje y de alguna manera en que todos podamos no nada más estar conscientes y obtener información, porque eso no nos asegura que nuestro comportamiento vaya a cambiar al respecto, ¿no? Es algo muy importante, como se ha mencionado en algunos otros foros, que no nada más sea una conciencia, sino que haya una cultura. Cuando hay una cultura de la ciberseguridad, eso nos ayuda a que nos protegemos. Y la mejor manera que hemos visto que funciona para los colaboradores es cuando lo hacemos parte de nuestra vida. Si nosotros comprendemos o hacemos comprender a nuestros colaboradores que el tema de estar seguros con la información y de estar consciente de las normas de prevención nos va a ayudar en nuestra propia vida personal, en nuestro propio dispositivo, en nuestro propio WhatsApp. Eso va a permitir que esas buenas costumbres las traslademos al centro de trabajo y que podamos estar siguiendo las políticas de seguridad que se implementen en nuestra MIPYME y que sean algo natural para nosotros. Como el hecho de que, bueno, pues ya aprendimos todos y tomamos conciencia, por ejemplo, en la pandemia de lavarnos las manos. Y lavarnos las manos lo hacemos no nada más cuando estamos en nuestra casa, lo hacemos en un lugar público, lo hacemos en la oficina, lo hacemos en la escuela, en todas partes, porque sabemos que es algo que nos beneficia a nosotros, independientemente de que ayudamos a que los demás también puedan conservar su salud al momento de tener nosotros las manos limpias. Lo mismo sucede con estos hábitos de ciberseguridad. Por eso es muy importante que los colaboradores tengan esa conciencia y esa formación y que lo hagamos también de manera amigable. Otro tema es evaluar los riesgos. Como todos ustedes saben, hay una serie de normas, entre ellas el estándar de ISO 27001, que trae el tema de primero debemos de saber cuáles son nuestros activos de información críticos, los más importantes. Dentro de una MIPYME, lo que tenemos que revisar es cuál es nuestro objetivo. Si somos un comercio, si somos una empresa de servicios, si vendemos cosas y tenemos un establecimiento donde entran las personas o si hacemos venta de comercio a través de internet, debemos de saber cuál es nuestro activo más precioso. La información de nuestros productos, la información de nuestras listas de clientes, algún otro tipo de información que tengamos ahí. Y esa es la información que debemos de proteger. Y lo que debemos de preguntarnos es, ¿qué pasa si esta información me la roban? Si esta información de alguna manera se pierde, si no tengo la información del día de hoy y me queda a lo mejor algo desde el año pasado, ¿qué puede pasar? ¿Voy a sobrevivir como negocio o no voy a sobrevivir? Y de ahí viene la ciberresiliencia. Si no voy a sobrevivir, si me falta mi lista de clientes o mi lista de precios o mi lista de artículos o mi lista de ofertas, si la pierdo el día de hoy, ¿qué puedo hacer para seguir dando servicio? O si de plano no puedo dar servicio, entonces tengo que clasificar el riesgo. Si ese riesgo es un riesgo pequeño o es un riesgo muy grande, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer para protegerlo? Y la mejor forma de saber cómo puedo invertir para proteger mis activos es ¿qué pasa si no lo tengo? ¿Cuánto dinero vamos a perder?
Si quiere decir que voy a salir de operación, que tengo que cerrar mi tienda en línea, que tengo que cerrar mi establecimiento porque ni siquiera voy a poder cobrar o no sé cuánto tengo en inventario o en almacén para poder ofrecerlo a mis clientes, eso significa que entonces debo de invertir lo suficiente para cuidar especialmente ese activo. Tal vez para mí no es tan importante cuidar la contabilidad, cuidar las facturas, puedo sobrevivir de aquí a fin de mes sin generar facturas, sin tener mis cuentas por pagar, pero a lo mejor no puedo sobrevivir ni un solo día sin estar vendiendo. Lo mismo que sucede cuando tenemos un problema con los bancos, ¿no? Los bancos determinan si en algún momento no podemos ser capaces nosotros como clientes de ir a un cajero automático y sacar dinero. Los bancos han implementado estrategias, ¿no? Muchas de las estrategias han sido, pues, hay que hacer un procedimiento manual. Y en alguna ocasión, me acuerdo, un banco muy grande, lo que sucedió, era un viernes, era quincena y los cajeros no servían. Y entonces nos avisaron a través de mensajes de texto o de información en su propia página de internet que si necesitábamos dinero podíamos ir a la sucursal, formarnos con nuestra identificación en nuestra tarjeta y sacar desde ahí el dinero. Y lo que hicieron también fue extender el tiempo de servicio en las sucursales, de manera que la afectación evidentemente fue grande, pero no fuera total, ¿no? De manera que no fueran ellos a salir del mercado, independientemente del prestigio, la reputación y de que pudieron tener multas a través de esos incidentes, de esas amenazas que ellos recibieron y que se convirtieron en un incidente y al final ellos tuvieron que implementar este plan de recuperación. Por eso es muy importante esta evaluación de riesgos y que se haga de manera oportuna. Y el otro tema es implementar esos controles de seguridad. Una vez que ya sabemos y que hemos evaluado el riesgo, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer para prevenir es implementar controles básicos, ¿no? Si tenemos acceso a computadoras, a teléfonos celulares o a cualquier otra información donde esté nuestro sistema o la manera en la que nosotros damos servicio o vendemos nuestros bienes, hay que tener primero contraseñas fuertes y una gestión de acceso. Hay que hacer una contraseña que al menos tenga un doble factor de autenticación, que significa que no nada más con mi usuario y con una contraseña o con un password, sino que tenga alguna otra forma de comprobar la segunda autenticación, es decir, algo que me pueda mandar un mensaje de texto o un correo electrónico o cualquier otra cosa, o un biométrico, que yo pueda con mi huella digital o con alguna otra forma autenticar que soy yo el que está entrando, ¿no? Evidentemente tengo que hacer una política de password donde haya unas contraseñas que sean fuertes, que sean grandes, que no sean, ya saben, el típico de 1, 2, 3, 4, 5, ni password. Y hay que actualizar el software que estamos utilizando tanto en nuestros equipos como en nuestras aplicaciones que usamos diariamente. Normalmente hay muchas actualizaciones de software que traen parches de seguridad porque ya se encontró alguna vulnerabilidad que ha sido explotada. Entonces, mientras más rápido actualicemos el software, eso nos va a dar una ventaja mayor y nos va a eliminar una serie de posibilidades de ser atacados. El otro tema es una seguridad en nuestra red. Tenemos una red y tenemos sucursales o estamos en un edificio y tenemos varios pisos. Si alguien accesa a nuestra red, la manera en la que nos podemos proteger es segmentar esta red, hacer segmentaciones de la red por pisos, por departamentos, por establecimiento, por sucursales, de manera que si llega a algún actor malicioso y quiere vulnerar una parte de la red, podamos asegurar los demás segmentos de la red, ¿no? Otro tema muy importante es cifrar los datos que tenemos guardados en nuestros respaldos, en reposo, cifrar los datos que están caminando, los que van en tránsito y tener un software que nos ayude a tenerlos listos, ¿no? Y el otro tema es las copias de seguridad. Siempre hemos dicho que hay que seguir esta regla de 3, lo que significa hacer una copia de seguridad dentro de nuestras instalaciones, una copia de seguridad que esté afuera del servidor central y una copia que no esté en nuestras instalaciones, que esté en algún otro lugar y que esté desconectada. Eso nos va a ayudar si somos víctimas de algún ataque o un ransomware que quieran cifrar la información que tenemos en nuestra instalación. Podemos tener alguna copia desconectada que nos ayude a seguir operando mientras arreglamos este tema que
que nos han quitado en este momento. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues una vez que hemos evaluado los riesgos, lo importante es hacer un plan de respuesta a los incidentes. Hay que desarrollar un plan, así como desarrollamos planes de evacuación en cuanto hay un incendio, un terremoto o una inundación. Lo mismo hay que hacer para este caso. Es algo que queremos que nunca suceda, pero igual sí puede llegar a suceder. Entonces hay que generar ese plan y además, después de generar el plan de incidentes, hay que hacer simulacros como en estas situaciones de emergencia física que hemos platicado, ¿no? Antes de 85 no hacíamos simulacros en el caso de terremoto y el día que hubo el terremoto de 85 hubo muchísimas bajas porque la gente no supo qué hacer en ese momento y se hubieran podido salvar vidas. Después de 85 hemos mejorado mucho en hacer este tema. Y lo mismo puede suceder en las MIPYMES. Si nunca hemos tenido un incidente de seguridad, no quiere decir que nunca lo vamos a tener. Entonces, generar el plan está muy bien, pero también hacer simulacros para saber si lo podemos implementar o tenemos que mejorar alguna cosa o no hemos aprendido lo que tenemos que hacer, no nos ha quedado claro y la gente no sabe qué tiene que hacer, es muy importante. Sobre todo para poder comunicar si tenemos que hablar con nuestros clientes o con alguna autoridad y qué es lo que vamos a hacer o qué fue lo que sucedió y dar el mismo mensaje y no confundir a nuestros clientes y a nuestros proveedores sobre lo que está sucediendo con algún incidente. Por eso es muy importante que tengamos este tema del plan de respuesta a incidente. Y una vez con ese plan, hay que saber qué pasa entonces, cómo continuamos el negocio. Como regresaba yo al ejemplo del banco, que les comentaba lo que sucedió cuando no tuvimos acceso al cajero y a la forma de poder sacar dinero y implementaron esta continuidad de negocio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que decidir si no puedo vender, si no puedo utilizar mi aplicación, ¿puedo hacerlo a mano? ¿Puedo estar en otro lugar si mi ubicación sufrió algún desperfecto? ¿Me puedo cambiar a otra ubicación y ahí puedo seguir dando servicio? Si bajaron mi página web, ¿tengo alguna otra manera de subir una página web, de respaldarla en algún otro sitio? ¿Y puedo seguir trabajando en el negocio o no puedo? Y tengo que ver en ese tiempo de emergencia cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar. Por eso regresamos al tema de evaluación de riesgos. Si tenemos una buena evaluación de riesgos, eso nos va a ayudar muchísimo a seguir adelante y a poder implementar esta gestión de continuidad de negocio. El tema con las MIPYMES es que no podemos estar mucho tiempo fuera de línea porque entonces eso nos puede sacar totalmente del negocio. Muchas de esas cosas sucedieron en la pandemia y es por eso importante tomar esas lecciones y seguirla. Y al final hay que colaborar con nuestros proveedores. Hay que ver si con ellos tenemos que implementar algunas medidas de seguridad, exigirles ciertos controles por si en alguna forma accesan a nuestra información o tienen información nuestra que no la estén compartiendo y que no sea a través de ellos como llegan a atacarnos a nosotros, ¿no? Por eso hay que tener los contratos de confidencialidad, comunicarles nuestras políticas de seguridad, aunque sean vacas o que sean pequeñas, y poder seguir platicando con ellos sobre estos temas, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son las consideraciones adicionales? Como siempre, el presupuesto. Hay que dedicar un presupuesto adecuado y el presupuesto adecuado depende de cada negocio y sobre todo de la evaluación de riesgos de nuestros activos más importantes. Hay que adaptar este tema de ciberseguridad. Es un proceso continuo que cambia. Hay que seguir capacitando a los colaboradores. Entran colaboradores, se van colaboradores, se nos olvidan las medidas. Hay que hacer simulacros. Hay que tener esta cultura dentro de la organización y hacerla parte de nosotros, ¿no? Y al final hay que recordar que el tema de la ciberresiliencia y la ciberseguridad pues no es un destino, es un camino en el que tenemos que estar todo el tiempo trabajando, ¿no? Así como con las amenazas físicas que no sabemos cuándo van a suceder, pero probablemente sucedan, es lo mismo con el tema de la ciberresiliencia. Tenemos que estar preparados y estar listos, ¿no? Entonces, la inversión que hagamos en ciberseguridad es una inversión en el futuro de nuestro negocio y del negocio de las MIPYMES en este país. Así que hay que tenerla dentro de nuestra cultura y hacerla indispensable para el nuevo entorno de lo que viene en este año, en el que sigue y en todos los que vienen. Lo que queremos es que el negocio siga trabajando y que podamos ser una MIPYME que esté dentro de las actividades por muchísimos años más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana, por tu presentación tan relevante sobre el tema cómo implementar resiliencia en las pymes. Vamos a pasar a partir de ahora a la sección de preguntas y respuestas. Quiero recordarles a todos los asistentes que pueden enviar sus preguntas a través del chat o sus comentarios. Em, Pues Ana, mientras van llegando algunas preguntas de nuestro público, me gustaría comenzar con una mía y me gustaría preguntarte cuáles son los primeros pasos prácticos que se le pueden recomendar a las pymes para evaluar su nivel actual de ciberresiliencia y que detecten pues áreas de mejora. Sí, el primer paso, como decía yo en la ponencia, es Ujú, identificar esos activos de ok. información, lo que es más importante para ellos, lo que le da razón al negocio y si lo pierden por alguna situación, quedan fuera de línea o empiezan a perder dinero. Esa es la primera parte, hacer ese inventario de activos que sean totalmente estratégicos para la organización y que son el core del negocio. Sobre esa identificación podemos evaluar ya tanto cuantitativamente como cualitativamente qué pasa si me quedo sin alguno de esos activos, si lo pierdo, si pierdo mi conexión a mi página web donde hago mi venta de producto o si en algún momento alguien me roba mi lista de clientes o se lleva mis secretos industriales o se lleva mi inventario. ¿Qué sucede si eso de alguna manera queda no disponible? ¿Qué es lo que podría yo tener que hacer? ¿No? Sobre esa cuantificación es donde podemos ponerle un importe y sobre el importe podemos ya hacer las medidas necesarias para resguardarlo, respaldarlo y tener un plan de contingencia de qué llega a pasar si. Muchas gracias, Ana. Eh, bueno, otra pregunta sería, ¿cómo pueden establecer las pymes una cultura de ciberseguridad efectiva con equipos de alta rotación de personal? Como decías, que muchas veces van entrando nuevos em, colaboradores y no se dan las recomendaciones. Si tuviste un curso, pero no se lo das a la nueva persona que ingresa, ¿cómo pueden ellos establecer esta cultura de ciberseguridad efectiva? Eh, Lo que hay que hacer es, cada que un empleado entre, así como firma su contrato, ya sea temporal o permanente, debe de venir un acuerdo de confidencialidad. En el acuerdo de confidencialidad tenemos que establecer cuáles son las reglas sobre la información que cada quien va a manejar de acuerdo al rol que está desarrollando. Si es una persona que va a estar en el mostrador, en la parte de ventas, si es una persona que nos va a ayudar como auxiliar contable, dependiendo de a lo que tengan ellos acceso, debemos de establecer claramente cuáles son las medidas de confidencialidad por un lado. Y por el otro lado, como parte del curso de inducción, el primer día que entran a la empresa o los primeros días, dependiendo del tamaño de la pyme, lo que hay que hacer es dar estas recomendaciones de seguridad, así como van a decir, es como se entra a la empresa, estos son los puestos que existen en la empresa, estas son las cosas que se pueden hacer dentro de la empresa, este es el código de vestimenta o esta es la forma en la que queremos comportarnos. Ahí hay que dar estas medidas básicas que platicábamos. Y en las medidas básicas tiene que estar el tema de las contraseñas, que tiene que ser algo especialmente importante. Y por el otro lado tiene que estar cómo manejamos los dispositivos que se nos dan acceso. Si tenemos una computadora que está en el lugar de trabajo o si nos van a dar un dispositivo móvil que puede ser una laptop o un teléfono celular, tiene que tener ya esos candados de seguridad, a qué podemos acceder, a qué no podemos acceder y debe de estar especificado qué sucede si, qué información es la más sensible y no podemos compartir de ninguna manera. Entonces, eso lo tenemos que hacer con todos los colaboradores que ingresen y lo tenemos que hacer periódicamente, dependiendo del tamaño de la empresa, cada cierto número de días o de meses, para que la gente lo tenga siempre presente y, como alguna de las campañas que suceden en las empresas, poner letreros, ponerlo en los protectores de pantalla de la empresa y estar mandando correos alrededor de ese tema para que la gente siempre lo tenga fresco. Eso es algunas de las recomendaciones que podemos sugerir. Muchas gracias, Ana. Aquí tenemos en el chat una pregunta de parte de Alicia Martínez. Ella pregunta, si las pymes no contamos con presupuesto para herramientas avanzadas de ciberseguridad, ¿qué acciones accesibles podemos implementar inmediatamente para proteger nuestros datos críticos? Bueno, eso es
Si ellos ya tienen equipo de cómputo, que es donde estamos suponiendo que así empezamos, normalmente tienen computadoras que son Windows. Entonces, en las computadoras Windows ya viene por default algo que se llama el Microsoft, el Defender. El Defender hay que configurarlo, ya hay que hacer las actualizaciones del software que nos piden siempre por un lado. Por el otro lado, podemos tener una hoja de Excel donde tengamos el control del personal. Si es una pyme que evidentemente no tiene cierto presupuesto asignado, pero tenemos suficiente gente como para controlarla, desde una hoja de Excel podemos dar esa rotación, por ejemplo, del tema de los passwords, podemos generar un correo donde tengamos las recomendaciones que platicaba yo resumidas, la parte de las contraseñas, la parte de tener el escritorio seguro, el tema de tener ese control del password, de no tener el compartimiento o hacer compartir esa información de manera libre, el tener controlado a qué podemos accesar y a qué no podemos accesar. También en la parte de Office 365 tenemos la facilidad de ya hacer una etiqueta de la información, etiquetarla y poner que es clasificada, que es confidencial y si es pública, y eso va a ayudar mucho a las personas a saber qué podemos hacer sin comprar herramientas sofisticadas. De hecho, hay la parte de las contraseñas, hay muchos software que te ayudan a administrar contraseñas y que son gratuitos y que son confiables. Y como te decía, el antivirus, que es una de las cosas que debe de estar ahí desde el principio, ya viene integrado en muchos de los sistemas operativos de las computadoras que compramos. E inclusive también podemos tener esa misma protección en los dispositivos móviles, en los celulares. Entonces yo creo que esas son medidas prácticas y tener actualizado el software es de lo más importante que podemos hacer de manera práctica y tener controlado en un Excel, si quieren, cuál es el inventario de la información confidencial a la cual debemos de proteger a toda costa, de una forma o de otra. Y lo que hay que hacer es restringir el control de acceso. Yo creo que esa es una de las cosas que podemos tener identificadas sin tener una herramienta muy costosa, pero una herramienta que nos ayude a decir, si la gente es de contabilidad tiene que tener acceso a la parte del RP, pero si no es de contabilidad no tiene por qué ver esa información. Ese tipo de cosas las podemos hacer inclusive, entre comillas, manualmente a través de una hoja de Excel y podemos generar la cultura desde ahí. Muchas gracias por la respuesta, Ana. La siguiente pregunta que tenemos viene por parte de Alberto Castro. Él pregunta, ¿qué papel juegan los proveedores y socios externos en la resiliencia de una pyme y cómo se pueden gestionar esa relación para reducir los riesgos? Ahí juegan un papel muy importante. Se ha comprobado últimamente que una gran cantidad de ataques vienen de parte de esta cadena de suministro, que es, digamos, esta tercera parte a la cual tienen acceso personas ajenas a la organización, como son nuestros proveedores, como son inclusive algunos clientes o algunas otras instituciones a las cuales enviamos y recibimos información. Con nuestros proveedores podemos hacer lo mismo que hacemos con los colaboradores, que es un contrato de confidencialidad y pedirles medidas básicas para asegurar que al momento en que ellos accesan información o que nosotros les compartimos información confidencial de la empresa, ellos la manejen de forma segura. Es un poco traspasar este riesgo. El riesgo lo podemos controlar, lo podemos aceptar o lo podemos, en este caso, delegar a un tercero. En esta situación que tenemos con los terceros, que son los proveedores, podemos delegar este riesgo diciéndoles que ellos tienen que tener al menos esas políticas de seguridad y de confidencialidad de nuestra información de la misma manera en la que nosotros aseguramos con nuestros colaboradores. Entonces es pasarles esto. Y ya sucede, mucha gente que tiene proveeduría, por ejemplo, con los bancos, con BBVA o con Banamex, tiene que cumplir ciertas medidas de seguridad, porque estas grandes empresas están certificadas en el estándar en ISO 27001 y deben de demostrar controles y deben de demostrar que las instituciones con las cuales tienen intercambio de información también al menos cumplen ciertas medidas básicas para que ellos sigan en esa parte de la certificación. De otra forma, aunque tú estés certificado, si entra un proveedor que no tiene ningún control, por ejemplo, con un correo de Gmail que no tiene doble factor de autenticación o que comparte información a través de un software que no está actualizado y que ya tiene vulnerabilidades que deberían de haberse aplicado, pues por ahí puede venir el ataque. O
trae un control de acceso a nuestra información y trae un password genérico o el password de admin, pues cualquier atacante puede robar esas credenciales y a través de esas credenciales entrar a nuestra institución. Entonces, esa es una de las zonas en las que nosotros podemos controlar a través de ese convenio de confidencialidad y a través de controles que nos demuestren que ellos están protegiendo nuestra información. Entonces, podemos mandarle un checklist y con ese checklist podemos ir a hacer una auditoría pequeña de tercer nivel, realmente que es una revisión con ellos para asegurar que estén tratando nuestra información o que al momento de accesar nuestra información tengan esos controles mínimos. Gracias, Ana. Aquí también nos llegó la pregunta de parte de Cristian Vega. Él pregunta, ¿qué herramientas y plataformas open source sugieres? Pues depende para qué. Como decíamos, hay administradores de contraseñas que están gratuitos y que hay varios. Hay un poco hacia adelante de la parte del antivirus, esos sí recomendamos que más que open source sean los antivirus que traen los sistemas operativos, como en este caso hablábamos de la parte del Defender con Windows, puede ser también la parte del ESET. Hay toda una gama de herramientas que si utilizan Linux, pues están ahí puestas y con las cuales inclusive puedo hacer revisiones de cómo están las vulnerabilidades. Puedo revisar si hay, si alguna de mis direcciones IP está comprometida en herramientas del lado de Linux y son de diferente forma, ¿no? Yo no me gustaría mencionar nombres para no estar ni recomendando software tanto libre como adquirido, pero puedo decir que hay una serie de herramientas de las cuales podemos compartir a través de, si gustan o si dejan su correo electrónico, les podemos mandar una serie de recomendaciones. Pero existen herramientas tanto del lado de Linux como del lado del sistema operativo Windows que son, digamos que open source y que son seguras. Muchas de ellas también existen y no son tan seguras. Pueden inclusive hacer cierta intrusión dentro de nuestras computadoras. Pero con mucho gusto se los puedo compartir pues de manera privada para no quisiera confundir ahorita a la audiencia con muchos nombres. Muchas gracias, Ana. Y pues ahorita también tenemos varios comentarios o saludos desde Panamá, Argentina y Argentina también. Muchas gracias por acompañarnos en esta ponencia de Ana Chalico. Y para terminar esta sesión de preguntas y respuestas, me gustaría pues, que nos compartiera sus reflexiones finales ya como cierre. Muchas gracias. Yo creo que el tema de la ciberresiliencia, como mencionaba, tiene que ver no tanto con resistir en el momento del ataque, sino adaptarnos a la nueva realidad, que es algo que cada vez tenemos que adaptarnos mejor. Ahora la nueva realidad trae herramientas de inteligencia artificial, la suplantación puede venir a través ya inclusive de voz y de video. Alguien con alguna herramienta artificial con estos minutos que hemos estado al aire, pues puede inclusive suplantar mi voz y suplantar mi video y a lo mejor pedirle a alguno de mis colaboradores o a alguno de mis clientes alguna petición que esté totalmente insegura, aparte de dinero. Y quiero que la gente recuerde que al final el objetivo de los ciberatacantes es obtener un beneficio económico. Entonces, sobre el beneficio económico, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para proteger nuestros activos de información, identificar esas joyas de la corona y decir, si ahorita protejo mi información porque la tenía a lo mejor en un servidor en mis instalaciones y ahora la voy a mover hacia la nube, no moverla a la nube quiere decir que va a estar allá segura. Tengo que tener diferentes formas de respaldo, diferentes formas en las que yo me pueda recuperar pase lo que pase. Como decíamos, hay dos tipos de empresas, las que ya las atacaron y las que no saben que están siendo atacadas. Si soy de las que no sabe que está siendo atacada, debo de estar pensando que ese escenario puede suceder y cómo debo de protegerme. La ciberresiliencia es decir, en algún momento, bueno, en la Ciudad de México va a volver a temblar, va a haber un terremoto, seguramente habrá cosas que se caigan, habrá comunicaciones que se lleguen a interrumpir y tengo que pensar cómo me puedo adaptar a esa nueva realidad.
esa nueva realidad del ciberataque que va a incrementar el número y el porcentaje de ocurrencia, ¿cómo me puedo recuperar después? ¿Cómo puedo seguir en el negocio avanzando sin que algún ciberataque pueda interrumpir mi fuente de ingresos? Al final es en lo que debemos de pensar. Como decían por ahí, ¿qué pasa si no tenemos recursos económicos? Bueno, lo que hay que ver con el director de la empresa o con los directores de la empresa es decir, bueno, a veces es más barato prevenir que estar tratando de corregir algo que ya sucedió. Y es el Muchas tema de cultura. Así que, pues, gracias. Muchas gracias, Ana, por esta pues, conversación tan enriquecedora y que les va a ayudar, me imagino, mucho a las pymes en por dónde empezar. Y muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas.